Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. El tiempo no solo es lo que miden los relojes, también se siente en el cuerpo. Su discurrir marca nuestros ritmos biológicos, cuando tenemos sueño, hambre o cuando estamos más atentos. Sin embargo, nuestros horarios sociales a menudo no respetan esos compases internos. La cronobiología muestra que la infancia y la adolescencia tienen patrones específicos. Los niños pequeños alcanzan su pico de concentración a primera hora de la mañana, pero los adolescentes desplazan su atención hacia el mediodía o la tarde. Obligarles a madrugar es forzar un desajuste que se traduce en cansancio, falta de sueño o bajo rendimiento. Como veremos, estudios recientes apuntan a que un modelo intensivo de educación, compactado por la mañana, no solo no mejora el rendimiento, sino que aumenta los deberes, el tiempo de pantallas y las desigualdades entre familias. Hoy vamos a detenernos en la organización del tiempo escolar, en cómo afecta al aprendizaje, a la conciliación e incluso a la salud. Un problema que se agrava en España debido a que vivimos en un uso horario que no nos corresponde y que nos convierte en uno de los países europeos que menos duerme. Enseguida se lo contamos, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en las principales plataformas de podcast y en X si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. El debate sobre la jornada escolar, si debe ser continua o partida, parece no tener fin. Cada septiembre vuelve a la mesa de las familias, del profesorado y de la administración. Pero más allá de las opiniones, conviene atender a lo que dice la evidencia científica, que en este aspecto es bastante contundente, como vamos a ver enseguida. En España, la jornada intensiva se ha extendido en muchos centros con el argumento de que se liberan las tardes para el descanso o para realizar otra serie de actividades. Sin embargo, la investigación apunta a lo contrario, que esto induce a menos horas de sueño, comidas más tardías, más deberes, más pantallas y un empeoramiento del bienestar de los escolares, especialmente de los más vulnerables. A esto se suma también el factor que pocas veces se discute, el llamado jet lag social. España vive con un uso horario que no le corresponde y eso provoca también que nuestros niños y adolescentes se levanten demasiado pronto respecto a sus ritmos biológicos, con un impacto directo en la atención y en el aprendizaje. Hoy queremos entender qué nos dicen los datos, qué modelo de jornada se ajusta mejor a los ritmos de la infancia y la adolescencia y qué papel juega el calendario escolar en todo esto. Y para hablar de ello nos acompaña Daniel Gabaldón, que es profesor de Sociología en la Universidad de Valencia y un experto en la organización del tiempo escolar. Lo primero, darle la bienvenida. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido a Principio de Incertidumbre. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante este de la educación. Se habla de forma recurrente si es mejor la jornada continua, la partida, en fin, es un tema crucial el de los horarios, pero antes que todo eso y entrar en el detalle, creo que sería interesante hablar un poco de qué son los ritmos circadianos y el hecho de que nuestro país no vaya adaptado un poco con el uso horario que nos correspondería, ¿no? Esto en general como sociedad, antes de entrar en educación, creo que vamos un poco desacompasados todos, ¿no? En este país. Sí, vamos, digamos, madrugando todos en exceso, ¿no? Yo creo que desde el año 40 que España se decidió adoptar el uso horario de Centro Europa, pues hace que estemos en una zona horaria en la que no nos corresponde y que el ritmo solar vaya, digamos, retrasado con respecto al horario oficial, ¿no? Esto hace que tengamos esa tensión por empezar muy pronto el día con despertador. Somos además uno de los países en los que la gente duerme menos, en los que más estimulantes se consumen. Y esto es simplemente porque nos despertamos con un despertador a unas horas en las que son bastante intempestivas, ¿no? Ahora, durante el tiempo que tenemos el horario mal llamado horario de verano, ¿no? Que es el de Daylight Saving Time, lo que estamos haciendo es levantándonos a las 6 de la mañana, hora solar, ¿no? Claro. O sea, somos el país más occidental del continente y tenemos el horario de Varsovia, ¿no? Exactamente. Yo lo que digo es, nos pasamos medio año, el medio invierno,
con el horario, la hora oficial de Varsovia, es lo que marca nuestro reloj, es la hora solar de Varsovia, y el verano nos está marcando la hora de Ucrania. Te quiero decir, no, la hora solar de Ucrania. No tiene sentido estar en un uso horario que no nos corresponde, y además con el problema del ahorro energético y del Daylight Saving Time, pues lo que tenemos es que medio año además estamos 2 horas desincronizados de nuestra hora solar. Claro, y esto lo que se ve un poco se traduce en cosas del tipo de pues que somos uno de los países que menos duerme, que más tarde se acuesta, que más tarde también come, con todo lo que esto afecta, ¿no? Hay un problema, que es que nosotros nos despertamos con el despertador porque nos queremos levantar a una hora oficial que no es la que nos corresponde, pero nuestro organismo se sincroniza diariamente con la hora solar del lugar donde vivimos. Entonces el hambre, el sueño se sincronizan de nuevo con la hora solar, y genera este déficit entre la hora solar y la hora oficial, que los cronobiólogos llaman jet lag social, ¿no? Eso se parece un poquito al jet lag que pasa cuando viajas entre zonas horarias, pero el nuestro es permanente, es todos los días estamos desincronizándonos porque el reloj nos dice que es una hora, pero el sol nos dice que es otra hora, ¿no? Y en esa distorsión es en la que vivimos, ¿no? Y esto tiene consecuencias en la salud, en los hábitos y, digamos, en el bienestar, ¿no?, de la población. Y yo creo que también mucho, es algo que no he investigado directamente, pero estoy sospechando que tendrá mucho que ver también con la tan conocida baja productividad española, ¿no? La idea de que en España la productividad de los trabajadores es más baja que la de otros sitios, podría estar debido también a esto, ¿no?, al déficit de descanso y de que la gente no duerme suficiente, ¿no? Claro, muchas veces se atribuye también quizá a una cuestión un poco folclórica del carácter español, ¿no? Es que somos así, a nosotros nos gusta vivir la noche, acostarnos tarde, etcétera, y claro, quizás se pierde un poco la perspectiva de que realmente sí que llevamos una sincronía con la hora solar más adecuada antes de los años 40, que es cuando se da este proceso. La gente comía antes y iba un poco más acorde a esos ritmos de luz, ¿no? Ciertamente, vamos, yo en un estudio que hice una comparativa sencilla entre los usos del tiempo en Italia y en España, lo que se ve claramente es que hacemos lo mismo a la misma hora solar que los italianos, quizá un poquito más madrugadores que ellos, pero no hay diferencias significativas, es decir, lo que pasa es que aquí nosotros llevamos que son las 9 de la noche cuando en realidad son las 7 o las 8 de la tarde, ¿no? Y de igual manera decimos que es el mediodía a partir de las 12, cuando en realidad las 12 son las 10 de la mañana, ¿no? Y muchas veces en la radio, a veces la gente dice, ¿digo buenas tardes o buenos días? Y no, di buenas tardes, que ya son pasadas las 12. Pero no, es que las 12 todavía, el sol todavía no está en su punto más alto, ¿no?, del día. Bueno, todo esto, realmente nuestra intención hoy es hablar de educación, en particular, aunque este problema es atribuible a toda la sociedad y cada vez que hacemos un cambio horario sale a colación esta cuestión. Me parece que hubo una tentativa de revisarlo, pero me parece que después de la COVID se quedó olvidado este asunto. Está en el cajón, sí. Se ha quedado en el cajón. Así que vamos a centrarnos un poco en el tema de la educación, que es un tema que vosotros habéis estudiado bastante, precisamente viendo si es más interesante, rinden mejor los alumnos con jornadas continuas o jornadas partidas. Entonces, mucho tenía que ver con ese comienzo de cuándo comenzamos las clases, y esto tiene mucho que ver un poco con la biología de los niños y de los adolescentes, que bueno, también es interesante que vayan acorde a la luz del sol, pero en particular los adolescentes también tienen una peculiaridad que hace que sean un poquillo más perezosos a la hora de levantarse, ¿no? Sí, están retrasados. Circadianamente, digamos, uno de los indicadores de la adolescencia es que en la pubertad, cuando empiezan la adolescencia, empiezan a retrasar su ciclo circadiano y se hacen cada vez más vespertinos, ¿no? Se hacen más búhos, que llamamos en cronobiología. Esto hace que, digamos, si en un momento de su infancia podían ser un perfil intermedio o incluso matutino o vespertino, durante la adolescencia se van a hacer más vespertinos sí o sí. Si ya eran vespertinos de pequeños, pues serán todavía más vespertinos. Y si eran matutinos, serán mucho menos matutinos o incluso vespertinos, ¿no? Esto hace que la ubicación de las horas de escuela para los chavales, más beneficiosa para los chavales, digamos, ya que empiezan la pubertad y la adolescencia, es escorándola hacia las tardes, ¿no? Y nosotros, en nuestro país, debido justamente a lo que hablamos al principio de nuestra conversación, a esta idea de que empezamos el día demasiado pronto, pero no tenemos hambre hasta las 2 de la tarde, ¿verdad?
vivimos una fascinación de que la mañana es más larga que en el resto de Europa y que todo cabe en la mañana, ¿no? Yo creo que la idea, ¿no? La idea de compactar las jornadas, tanto laborales como escolares, solamente en periodo de mañana, no se hubiera podido hacer si no hubiéramos tenido esta fascinación con madrugar y tratar de meter toda la obligación, ¿no? Social, de trabajo, de escuela, en la mañana. Esto además de consolidar, digamos, la falta de descanso, lo que hace también es someter a los chavales a un ritmo, digamos, de clases seguidas que no es adecuado para los ritmos de aprendizaje, ¿no? Los chavales necesitan tener también descanso, necesitan poder asimilar lo que hacen, necesitan poder trabajar de una manera más participativa, y lo que hacen los ritmos compactados es acumular mucha presión sobre las horas de clase y luego dejar al alumno, digamos, a su libre albedrío por las tardes para que repase o haga deberes en función también del aporte o del apoyo que pueda tener en su ámbito familiar, ¿no? Que nosotros en Sociología de la Educación llamamos que es una privatización, ¿no? del aprendizaje escolar en la etapa sobre todo obligatoria, ¿no? Que debería ser una cosa que debería estar garantizada por las instituciones, ¿no? Y no dejadas a la capacidad de las familias para compensar esto, ¿no? Claro, esto, una forma de verlo es mediante estudios y encuestas comparativos en donde podéis apreciar un poco cuál es la diferencia de rendimiento de aquellos alumnos que tienen la jornada continua o la jornada partida, ¿no? Porque todo lo demás es un poco opinable, me puede parecer mejor o peor, yo creo pero vosotros cuando habéis hecho este tipo de estudios o cuando se compara con otros países donde efectivamente esto también se puede ver, esto sí que creo que aparece de una forma un poco contundente, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros ahora mismo estamos acabando un estudio también con compañeros de la Facultad de Economía de aquí de la Universidad de Valencia y estamos analizando los datos de las pruebas diagnósticas de la Comunidad de Madrid, porque siempre se ha hablado muchas veces, ¿no? Diciendo, bueno, es que hay cierta tendencia a que los centros de jornada continua acaben siendo digamos, acaparando a población escolar, digamos, de procedencia de familias con menos recursos, ¿no? Y entonces siempre ha habido esa duda de si el factor de que tuviera menos rendimiento la jornada continua se debía al factor perfil de las familias que llevan a sus hijos ahí o si se debía a causas inherentes al modelo educativo, ¿no? Lo bueno de los datos de la Comunidad de Madrid, que nos han permitido analizar controlando por los variables socioeconómicos de las familias, es que a pesar de que el efecto, digamos, perjudicial de la jornada continua, el tamaño del efecto disminuye cuando controlas por nivel socioeconómico de las familias, sigue estando ahí, ese factor ya es significativo. O sea, que una parte se explica porque las familias tienen menos recursos seguramente para poder compensar digamos este déficit de aprendizaje, pero otro factor es intrínseco al modelo de jornada, ¿no? Y nuestra suposición es justamente esta, ¿no? El perfil de jornada continua, la distribución horaria y el hecho mismo de la compactación se ajusta peor a los ritmos de aprendizaje del alumnado, que eso la literatura ya lo viene diciendo desde hace décadas, que tiene dos picos de atención, una a media mañana y una a media tarde, y que la jornada partida, sin adecuarse perfectamente a estos dos picos, sí que se ajusta mejor que no la jornada continua, que solamente aprovecha el pico de la mañana y satura clases cuando la atención ya ha bajado mucho, ¿no? Hasta las 2 de la tarde o del mediodía, ¿no? Según queramos llamarlo, siguen dando clases cuando ya la atención, digamos, ha desaparecido, ¿no? Y a partir de la 1 los niños ya no están para asimilar nada. Claro, pero es una cosa que parece un poco evidente. Cualquier persona que tenga niños, sobre todo si son pequeños, te das cuenta que mantenerlos 5 horas sentados y atendiendo alguna actividad es misión casi imposible, ¿no? Es como, bueno, pues si me doy cuenta yo que tengo solo uno, alguien que trate con ellos con 20, 25 durante años se habrá dado cuenta que no es muy eficiente, ¿no? Si lo que queremos verdaderamente es que aprendan algo. Claro, lo que pasa es que, digamos, hay una presión por hacerlo así, luego el docente acaba adaptando también la manera en la que da clases a la receptividad de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que durante mucho tiempo los profesores han dicho que las horas primeras del día eran las mejores porque el alumnado llegaba fresco. Luego la cronobiología y la cronopsicología nos han indicado que no, que realmente están callados y esto parece que están atendiendo porque están realmente medio dormidos, ¿no? Entonces, el docente puede no percibir exactamente qué es lo que está aprendiendo el alumno, sino que cree que es mejor dar clases en ese horario porque es más fácil, digamos, dar una clase centrada en el docente, ¿no? Una clase en la que es, digamos, unidireccional, en la que el docente explica su tema, pues si tú explicas tu tema y no quieres una interacción con el alumnado que tienes delante, pues mejor que esté medio dormido porque está más tranquilo, ¿no? Lo mismo pasa al final, ¿no? Yo
por ejemplo, que he sido coordinador tutor de prácticas de profesorado de infantil, muchas veces cuando vas a centros con jornada continua, hacia la 1:30 del mediodía, antes de irse a comer, pues muchas veces están poniéndoles vídeos, están poniéndoles otro tipo de materiales audiovisuales en los que no se requiere la participación del alumno y que además se quedan un poco casi como embobados, ¿no? Porque las pantallas sabemos el efecto que tienen. Y lo hacen porque ya no hay trabajo operativo que puedan hacer con ellos después de 4 horas que han estado con ellos toda la mañana, y como tienen que retenerlos hasta la hora de comer, pues les dan alguna cosa para poder tenerlos calmados en clase hasta que sea la hora en la que puedan derivarlos al comedor, ¿no? Uh-huh. Entonces, es decir, todo ese tipo de cosas que muchas veces las familias desde fuera no podemos saberlo porque no tenemos esa información, pues son señales que nos están diciendo que el modelo horario no está bien configurado, ¿no? Pero a veces hay una especie como de pacto de silencio en la que este tipo de cosas no se comentan, ¿no? No se hablan o no se razonan, ¿no? Y luego pues tienes comentarios como los de cuántas clases ha dado este hombre y qué viene aquí a decirnos, ¿no? Claro. Y claro, y luego, por otro lado, tenemos que esta jornada continua, todo tan intenso por la mañana, nos quedan las tardes libres. Se argumentaba, bueno, pues más tiempo para estar con la familia, más tiempo para repasar, para actividades extraescolares. Y aquí un poco también vosotros lo que encontráis es que, claro, hay una diferencia tremenda entre las familias que tienen un poco mayor poder adquisitivo y pueden ofrecer unas actividades extraescolares interesantes, de aquellas que no. Y también un poco la forma de lo que no se ha avanzado en la mañana por estar medio dormido, pues lo tienes que hacer por la tarde. De tal forma que, en el fondo, esto de las jornadas continuas acaba dando lugar a alumnos que se tiran más tiempo dedicando parte de su vida a aprender que si lo tuvieran de otra manera con jornadas partidas. Exactamente. Nosotros en el estudio que hicimos con Cadritat de la Universidad de Tallinn sobre el análisis del empleo del tiempo en función del tipo de jornada a la que asistían, lo que nos salía era justamente en términos de salud que los niños de jornada partida dormían más que los de continua, que comían a horarios más razonables, pues no retrasaban tanto la hora de comida, que pasaban prácticamente el mismo tiempo con sus familias. Creo que los niños de primaria pasaban 2 minutos más al día con la familia que los de jornada continua, que los de partida, o sea que la ganancia era pírrica. Y luego lo que sí que nos salió, que no teníamos antecedentes, era que los niños de jornada continua sí que hacían, creo que eran 7 o 9 minutos más al día de actividad física reglada, o sea, deporte. Seguramente muchas de las extraescolares a las que acaban apuntándoles son pues o fútbol o baloncesto o este tipo de cosas. Que eso es positivo, es decir, sobre todo de cara a la adolescencia es positivo que los chavales hagan actividad física porque tienden a quedarse muy, muy sedentarios. De todas formas, todo el tiempo que perdían de sueño los de jornada continua con respecto a los de jornada partida era prácticamente ganancia neta en pantallas. Y de hecho, la comparación que hicimos longitudinal entre la primera encuesta de empleo del tiempo del 2002 a la del 2009, lo que nos salía es que había incrementado. Los de jornada partida seguían viendo la misma poca televisión o pantallas que hacían antes, pero los de jornada continua la habían incrementado sustancialmente. Lo que nos viene a decir que hay modelos, ¿no? Modelos de jornada continua que seguramente antes ofrecían extraescolares que dejan de ofrecer y acaban derivando a los chavales antes a sus casas, ¿no? Y otro de los resultados que nos salía era efectivamente que dedicaban más tiempo al estudio en casa y digamos al repaso y a los deberes, ¿no? Lo que significa, un poquito en línea de lo que comentaba antes, una externalización del trabajo escolar que debería hacerse en el colegio, ¿no? Y toda externalización del trabajo escolar, como bien has dicho, está muy matizada por la capacidad de la familia para ayudar, para acompañar o para pagar recursos externos que digamos que compensen esas necesidades de aprendizaje que no consigue compensar la escuela. Muchas veces cuando se habla de reforma educativa, que muchas veces se habla, o de distintos modelos entre las comunidades autónomas, parece que es muy difícil. Cada gobierno de cada color intenta hacer una reforma educativa, pero siempre se pone mucho el acento en los contenidos y muy poco en estos factores estructurales, ¿no? Incluso antes de empezar a ver qué deberían aprender, vamos a ver cuándo deberían aprenderlo, ¿no? Ni siquiera entrando en el cómo. Y creo que aquí también es muy interesante ver los países que están más, que lo hacen mejor. Siempre el informe PISA, comparado con nosotros, lo vemos con cierto lamento de que no tiene incluso mucho que ver con lo que inviertas por alumno, pues vemos que esos modelos que podríamos imitar o ver por qué a ellos funciona y a nosotros no, quizá mucho tenga que ver con esto, ¿no? Simplemente con los horarios. Exactamente, sí. De hecho, uno de los países que más
éxito han tenido en PISA en los últimos años, aparte de Estonia, que también está muy vinculado, ¿no?, el modelo al modelo finlandés, tiene muchas similitudes. Hay una frase que decía un experto, luego te diré el Pasi Salve, creo que es, si lo recuerdo bien, tenía una frase que decía algo así como, está lo de lo pequeño es hermoso, pues está lo de lo poco es bueno, ¿no? Less is more, ¿no? Menos es más. Ahora me ha salido. Menos es más. Y lo que venía a decir con esto es que si tú haces las cosas bien cuando toca, ¿no?, con menos recursos seguramente obtienes más rendimiento, ¿no? Si tú eres capaz de dejar a los niños que lleguen descansados a clase, vas a conseguir que tengan más atención, que tengan más participación, que estén más despiertos y más atentos a lo que pasa en la clase, ¿no? Y si luego además les dejas dormir la noche siguiente, los niños van a poder consolidar ese aprendizaje digamos, en las fases de sueño REM, etcétera, que necesitan para poder consolidar el aprendizaje que han tenido en el día, ¿no? Entonces, si no tenemos, por ejemplo, la pieza del descanso bien estructurada en nuestro sistema horario en España, sobre todo con los chavales que necesitan dormir más que los adultos, lo que estamos consiguiendo es que lleguen alumnos cansados, con poca motivación y, digamos, con más problemas de salud, porque sabemos que la falta de descanso afecta a muchas dimensiones de la salud. Entonces, con esos mimbres podemos trabajar peor. ¿Qué pasa? Si además tenemos esos mimbres peores, las dinámicas que el profesorado va a utilizar en las aulas van a ser mucho más unidireccionales, digamos, que van a involucrar menos al alumnado, que van a requerir menos su participación y, por lo tanto, van a ser pedagogías que ya per sí son pedagogías más memorísticas y de peor rendimiento. ¿Sí? Digamos que es un círculo que se va comiendo Entonces el alumnado acaba teniendo más deberes, acaba teniendo, digamos, menos motivación para aprender en clase, y las diferencias familiares van a empezar a primar más porque más del aprendizaje se va a tener que hacer fuera de las paredes de la escuela, ¿no? Entonces, digamos, tenemos un modelo que, como bien decías, habría que revisar desde el inicio, ¿no? Desde el inicio es desde cuándo ubicamos las horas de clase, cuándo dejamos que los chavales descansen, cuándo les alimentamos para que el hambre no sea un problema que les frene en su aprendizaje, y en función de eso, cuáles son las mejores pedagogías que podemos utilizar con alumnos descansados, sanos y con curiosidad, ¿no?, que es lo que necesitamos en las aulas. Necesitamos alumnos que quieran aprender, que quieran comerse el mundo, que quieran descubrir las complejidades que los docentes están ahí para ayudarles a descubrir, ¿no? Entonces, todo esto requiere una mejor organización del tiempo escolar, que es lo que nosotros, digamos, estamos empeñados en tratar de ayudar, ¿no? Claro, es que hay, los ha apuntado, otros aspectos colaterales no menos importantes. También en este programa hemos hablado mucho de crononutrición y demás, y claro, la falta de sueño, cómo acaba afectando también la vinculación que tiene con la obesidad. Vemos además también en los centros educativos como en los adolescentes pues hay un abuso de las bebidas energéticas, que eso también estamos viendo que es un problema. O sea que todo esto del sueño no solamente tiene que ver con el rendimiento académico, sino también con muchos otros aspectos, ¿no?, que también tienen que ver pues con el propio metabolismo de los chicos, ¿no? Cómo todo se tiene que acompasar, sí. Y además este es elemento esencial porque organiza toda la vida familiar, gira un poco en torno a estas cuestiones. Siendo un poco más optimistas, vamos a ver un poco qué propuestas o cómo crees tú que habría que hacerlo. Todo esto canta un poco, parece que la partida tiene puntos a favor. No sé, un poco el tema también de los comedores escolares, quizá un poco esto es la clave del asunto, que los centros educativos contaran con más lugares para comer, que incluso esto también nos da problemas de cara al verano, que hay familias que tienen dificultad para mantener la alimentación. ¿Puede que el hecho de los comedores debiera ser un factor también indispensable dentro del sistema educativo? Totalmente. O sea, la cuestión de los comedores escolares, no se puede concebir, no se debería poder concebir una institución que requiera que las personas pasen allí un determinado número de horas y que no articule la cuestión de la nutrición cuando es algo fundamental. Es decir, ninguna gran empresa ni ninguna gran institución o equipamiento se construye y se diseña sin tener en cuenta que la gente que va allí a trabajar o a ocio o va a lo que sea va a tener que comer. Te quiero decir, es que es algo de cajón. Entonces, yo creo que esta fascinación, como decíamos antes, de hacerlo todo por la mañana, llegó un momento en el que algunos planificadores
de educación de este país decidieron que, bueno, si hacemos todas las clases por la mañana, los chavales ya no tienen que comer en el colegio. Y entonces vamos a empezar a hacer colegios sin comedores o institutos sin comedores. Esto ha sido, digamos, una losa que vamos a tener que solucionar en algún momento. ¿Por qué? Porque el horario natural de atención de los alumnos se desplaza de la mañana a la tarde. A menos de que queramos tener jornadas escolares de 3 horas y mandarlos a casa, tendremos que asegurarnos que comen. Y que comen, tendría que comer comida, digamos, fresca, comida, productos, digamos, cocinados en los centros, que sigan, digamos, unos criterios nutricionales estrictos y exquisitos. Te quiero decir, al final estamos alimentando a la población escolar, y el resultado de cómo se alimenten hoy va a tener muchas consecuencias en su estado de salud actual y futuro. Entonces, merece la pena invertir en una buena alimentación de calidad, de productos, digamos, de producción sostenible y además de proximidad, que garanticen una nutrición adecuada. Uh-huh. Esto va a ayudar además a que puedan desarrollar su actividad, digamos, intelectual con garantías, porque si tienen hambre o si están comiendo comidas que son con mucho, digamos, mucho valor calórico, ¿no? De azúcares, etcétera, pero que tienen puntas, digamos, de azúcar y luego bajan, etcétera, todo esto lo que hace es desordenar el cuerpo del alumno, ¿no? Hace falta una nutrición, digamos, consciente y concienzuda, ¿no? Sí, bueno, también es que hemos hecho programas de eso. El 20% de la población de los niños y adolescentes españoles tiene ya problemas de sobrepeso, en torno a un 9, un 10% obesidad. Entonces, esto se habla ya de un problema que incluso está sobre la mesa, la aplicación de fármacos como Ozempic en niños, ¿no? Bueno, igual es mejor intentar regular cómo se come, intentar evitar que se coman ultraprocesados, que tengan acceso a frutas y verduras de temporada, aprendan a comer, socialicen en torno a la comida, pueden participar incluso en ese procedimiento como un elemento más educativo, ¿no? Puesto que esto sí que es apostar por algo que si lo aprendes de pequeño lo vas a mantener a lo largo de la vida, ¿no? Esos hábitos saludables y de alguna forma poderlo incorporar. Lo que pasa es que parece que no estamos viendo todos estos problemas, muchas veces me da la sensación de forma aislada, como si fueran parches, ¿no? Distintos, como fueran colecciones de problemas estancos. Por un lado tengo a los niños, a ver qué hago para que se muevan, pero claro, antes de recurrir a Ozempic para niños, igual podemos intentar hacer que coman mejor y se muevan dentro del espacio que todos coordinan, que es el cole, ¿no? Claro, y además que no podemos funcionar así, ¿no? Les ponemos un despertador por la mañana, les hacemos dormirse con melatonina artificial, les ponemos Ozempic para que no engorden, pero les damos comida basura. Te quiero decir, no tiene sentido. Esto al final lo que hace es generar problemas de salud y digamos, y de conducta, etcétera, de los chavales. No se puede operar así. No, estoy de acuerdo con vosotros. Bueno, pues esto es un tema, pero luego también hay otro, ya que estamos un poco abriendo el melón, otro asunto peculiar de nuestro país es cómo se distribuye el curso a lo largo del año, porque también no solamente es que metamos muchísimas clases concentradas, creo que somos uno de los países que más horas lectivas mete a lo largo del curso, pero claro, también porque concentramos mucho el curso y de pronto llega el verano y hay 3 meses en los que nos olvidamos que los colegios existen. Y además, como tenemos un segundo trimestre condicionado por la Semana Santa, que tiene ese régimen de calendario lunar, podemos tener unos trimestres acordeón, que o son muy grandes o son muy cortos, que también creo que para organizarse es un poco locura, ¿no? Sí, tenemos, digamos que hay centros, o sea, hay países, que tienen más vacaciones que nosotros, pero nosotros estamos en el segundo grupo de los que más vacaciones tenemos, que además las concentramos en verano y que, como bien has dicho, y tenemos una carga lectiva más alta que la media de la OCDE, hace que nuestros días lectivos sean más intensivos, ¿no? Si eso además lo unes a la versión de jornada compacta, pues tienes unas sesiones intensivas muy difíciles de asumir por el alumnado, ¿no? Y además con muy pocos países en el mundo que puedas decir que tienen una jornada parecida, ¿no? Algún caso Alemania, algún modelo de Italia y poco más, ¿no? Ni siquiera en Italia es la única tipo de jornada que hay, ¿no? Entonces, esta concentración de jornada y esta, concentración de las vacaciones en el periodo estival, lo que hace es potenciar los problemas del efecto olvido, ¿no? Que hemos comentado en alguna ocasión. El efecto olvido es las habilidades que los alumnos dejan de tener a punto porque hace mucho tiempo que no han estado en el ámbito escolar, ¿no?
Sobre todo, eso genera una diferencia entre alumnado que tiene un origen social, digamos, más elevado, en el que las actividades a las que está expuesto durante el periodo estival pueden tener más interés lúdico, pero también de alguna manera formativo, porque van a visitar sitios, van a visitar museos, tienen campamentos en la naturaleza en las que aprenden cosas, digamos, interesantes, frente a otro tipo de alumnado que lo que hace es, pues esto, estar en un pueblo pasando calor, viendo la tele porque no hay mucha cosa que hacer, o yendo a la piscina volviendo, o gente que ni siquiera sale de la ciudad porque no tiene sitio donde veranear y pasa muchas horas, digamos, con pantallas o pegando patadas a las latas en los descampados, ¿no? No es lo mismo, y esto genera un efecto diferencial en el efecto del verano. Además, otra de las cuestiones que hemos visto y que hemos estudiado y que se ha estudiado ya desde los años 90, vienen, digamos, en la revista Educación ya venía algún artículo, etcétera, sobre la modularidad de las sesiones, ¿no? Hay que volver, digamos, a dejar el sistema de organización escolar basado en las cuadrillas de asignaturas a centrarse en la didáctica y en la pedagogía de los contenidos que queremos dar, ¿no? Y para eso hace falta que el profesorado tenga un plan de enseñanza y un plan de trabajo con los alumnos que supere lo que es la hora, ¿no? La sesión de clase, digamos, como unidad mínima y átomo de la educación, ¿no? Esto pasa no tanto en primaria, en la que el profesor tutor generalmente tiene más mano ancha para poder conducir actividades entre unas horas y otras, porque las asignaturas las da él varias asignaturas y tiene esa capacidad, digamos, de poder tener más flexibilidad, pero es muy escandaloso en secundaria, ¿no? En secundaria el profesor tiene que entrar y salir del aula, o el alumnado se mueve entre una aula y otra en función al toque de corneta de la campana, y se espera que durante los 55 minutos de clase se abra el tema, se centren en el tema, aprendan algo, hagan algún ejercicio y acaben y se vayan, ¿no? Esto es un poquito fantasía, ¿no? Hacía falta que pensáramos en que el profesorado tiene que articular la docencia que da en función de las necesidades del tema y la complejidad del alumnado que tenga en el aula, y que seguramente requiere sesiones más largas de trabajo, ¿no? Sesiones en las que se puedan hacer diferentes actividades, en las que el alumnado pueda, digamos, meterse dentro de los temas y desarrollar un entendimiento y quizá poner en práctica también con ejercicios, etcétera, ¿no? Esto requiere flexibilidad, ¿no? Y en nuestro sistema es un sistema muy poco flexible, ¿no? Sí, son compartimentos estancos, como decías. Suena la campana, cambias de registro y ya está. Y caen las horas un poco en función de la disponibilidad del profesor. Tienes asignaturas duras a primera hora, los chavales van a ir dormidos, pues es lo que hay. O a última hora están también cansados, pues es cuando te toca. Y claro, creo que esto además es una cosa que luego canta en los estudios, ¿no? Porque puedes ir viendo cómo cuando en grupos equivalentes pones un examen de una misma materia en horarios más centrados del día, los rendimientos suelen ser un poquito mejores. Y cuanto más avanzada la semana, mejor que el principio. O sea que tampoco hay que hacer, experimentos de física de partículas para llegar a estas conclusiones, ¿no? Sí, en el estudio SASTU que hizo Gonzalo Pin, que dirigió Gonzalo Pin en Silla, en Valencia, y en otros municipios de Italia y Turquía, lo que vieron fue justamente eso. Si tú retrasabas las horas de los exámenes, simplemente, sin cambiar nada más, haces los exámenes miércoles y los haces a mitad de mañana, y te garantizas que todo el mundo saca un punto sobre 10 más en las evaluaciones de las asignaturas. Simplemente por ir a buscar un momento en el que el alumno está más despierto, más alerta, y por lo tanto va a saber reaccionar mejor a esa prueba de conocimiento que le haces. Simplemente sin cambiar nada más, sin cambiar contenidos ni cambiar metodologías. Entonces, claro, eso nos demuestra que ciertamente cuando estamos haciendo las cosas importa, pero cuando tú hablas con mucho profesorado piensa que es mejor hacer el examen el lunes a primera hora porque el alumnado llega fresco. Y justamente no, el lunes a primera hora el alumnado está luchando contra el cambio de hora de nuevo después de 2 días de poder haber vuelto un poquito a su horario natural. El lunes es el día en el que se pega el batacazo de que tiene que volver a madrugar sorpresivamente porque estamos en un horario demasiado madrugador, ¿no? Sí, justo lo del jet lag social, que creo que se mide un poco así, ¿no? La diferencia entre lo que es la mitad de la noche cuando estás librando y la mitad de la noche cuando tienes jornada, ¿no? Entonces justo de domingo a lunes es el peor cruce. Exactamente, es el día en el que haces el más esfuerzo, porque es justamente el día de contraste en el que vienes de estar volviendo a tu zona natural a volver a la zona artificial que te produce, digamos, el compromiso escolar, ¿no?
Exactamente, sí. Uh-huh. Bueno, pues para ir terminando un poco, en la situación en la que estamos y hacia la que deberíamos ir, y siendo realistas, Daniel, ¿cómo lo ves? Cuando contáis estas cosas, ¿cómo reacciona la comunidad educativa? ¿Crees que hay margen de mejora? Porque, en fin, es que todo esto, hay muchísimos estudios que lo avalan, pero ¿por qué no se aplica? Bueno, yo creo que no se conoce tanto el resultado de los estudios. Yo creo que nos falta en la formación del profesorado, tanto a nivel de magisterio como a nivel de secundaria, nos falta más conocimiento científico, en el sentido, no tanto para que ellos hagan experimentos o hagan ciencia en su trabajo, que bastante trabajo tienen, pero sí para que puedan entender, digamos, las investigaciones que se hacen, ¿no? Y poder discriminar también las observaciones que hacen y saber cuáles pueden estar contaminadas también por cuestiones subjetivas, ¿no?, de medición. Entonces, ese tipo de conocimiento en técnicas de investigación yo creo que falta en la enseñanza del magisterio en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia los profesores tienen el equivalente nuestro a grado y máster, y en la parte de máster sí que aprenden, digamos, todo este tipo de cosas sobre cómo entender ciencia, cómo planificar, cómo planear experimentos, o qué tipo de estudios te pueden ofrecer, qué tipo de garantías en las conclusiones que sacan, ¿no? Todo esto falta, ¿no? Entonces hay mucha ignorancia sobre qué cosas son importantes a la hora de transformar lo que pasa en las aulas. Y luego hay también, pues eso, falta de comunicación de lo que se aprende, ¿no? Por eso vuestros programas son tan importantes, porque ayudan a llevar, digamos, la voz de lo que hacemos en los departamentos universitarios a la población general y también a la población digamos, de profesorado y maestros, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí falta, ¿no? Porque muchas veces cuando hablas de este tipo de cosas, a mí me han llegado, por ejemplo, correos, ¿no?, de docentes de Zaragoza y de otros sitios, diciendo, me he leído, ¿cuánta razón tienes? Esto lo noto yo, tal. Es decir, muchas veces el profesorado no está a gusto con lo que está pasando en la clase, pero muchas veces no tiene una narrativa que le explique por qué no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de investigaciones, al final, lo que tratan de hacer es mejorar el sistema educativo, que principalmente beneficia al alumno, pero muy principalmente también beneficia al profesorado, porque el profesorado lo que quiere al final es, como todo el mundo, quiere trabajar en las mejores condiciones posibles, y las mejores condiciones posibles es tener un alumnado receptivo e interesado por lo que hace, ¿no?, que es lo que todos los docentes, y yo me incluyo ahí, todos los docentes queremos, ¿no? Cuando alguien viene a preguntarnos sobre los temas que nos interesan y sobre lo que nos apasiona, no tenemos problema en dedicarle el tiempo que haga falta para compartir con ellos, ¿no? Pues eso pasaría en las aulas también, si el alumnado tiene las condiciones suficientes para poder llegar descansado, bien alimentado y en un planteamiento de clase interesante en el que le permitan, pues eso, remangarse y entrar en la materia y aprender cosas y descubrir cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Queda dicho, insistiremos, volveremos a este tema de forma recurrente para ver si se va difundiendo más lo que la ciencia, y en este caso la sociología de la educación, tiene que decirnos sobre cómo podemos mejorar la educación en nuestro país, que no hemos hablado de tecnología, de tablets, simplemente, ni siquiera de contenido, solamente vamos a intentar ajustar las horas. Pasamos por los cimientos, sí. Exactamente. Pues Daniel Gabaldón, muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros. Recordamos que eres profesor de Sociología de la Educación en la Universidad de Valencia. Estaremos muy atentos. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, y repetiremos en un futuro para que no caiga en saco roto. E insistir para que estas cosas se conozcan, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros y gracias por el programa que hacéis. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.